Gracias a la animación, se han plasmado historias que nos han dejado marcados de algún modo. Desde aquellas tramas misteriosas que captan la atención, desde las emociones, envolviéndonos y empatizando en los momentos donde los protagonistas demuestran genuinamente sus emociones ante situaciones de gozo, hasta aquellas en las que afrontan circunstancias difíciles que nos hacen ser humanos. Puedo asegurarte de que al visualizar estas cintas han existido personajes con los que has conectado, al punto de sentir las mismas emociones que ellos experimentan. Cuando miras alguna escena en particular o conoces el trasfondo real de algún personaje. Dentro de todos los filmes existentes, por supuesto que hay personajes de todo tipo, pero ¿qué pasa con aquellos que, a pesar de haber sufrido traiciones injustas y momentos dolorosos que ellos no desearon, en realidad merecían más que eso, a pesar de todo lo que les pasó en su pasado o en el transcurso de su vida? En el tiempo que me he dedicado a realizar teorías y analizar películas, me di la oportunidad de ver la otra cara de la moneda, mostrar a aquellos personajes que yo considero que no merecían lo que les pasó. En realidad, ellos merecían ser felices. Estos son 3 personajes que merecían ser felices. Seguramente conoces la película de Coraline, ¿cierto? La misma pequeña compañía de Laika tiene otra película con una trama similar, la cual ya he realizado diversas teorías. Paranorman. Si reconoces esta película, o quizás no, todo gira en torno a Norman y por su habilidad de ver gente muerta. Una habilidad que adquirió por su familia, pero solo ciertos familiares o que tienen este mismo linaje pueden hacerlo, cosa que con el tiempo nadie le creía lo que él veía. Lo trataban muy mal, era juzgado todo el tiempo, incluso por su propia familia. Pero Norman no es el personaje triste en este top. Cuando ocurre una maldición antigua que despierta a los muertos en un pueblo que desde sus orígenes era muy famoso por las brujas o personas relacionadas con la magia oscura, eran condenadas a la muerte en el siglo XVIII. Norman descubrió que su habilidad de ver gente muerta, todo el origen de la maldición del pueblo, tiene que ver con esta niña, con Agatha Prendergast. Una niña joven cuya alma en realidad era parte de la maldición del pueblo. Pero, ¿a qué no sabes por qué o de dónde surgió todo esto? Pues resulta que el origen de la maldición tiene como lugar aquella en su momento cuando estaba viva. Tenía la misma habilidad de Norman de ver gente muerta. Podía ver y hablar con los muertos. Los aldeanos, tontos y temerosos, la acusaron de brujería y la condenaron de forma injusta, siendo arrebatada de estar con su madre, la única persona que tenía en el mundo, llevándola a un trágico destino: la muerte. La historia de Aggie es triste, ya que fue juzgada y condenada injustamente, debido al miedo y la ignorancia de la gente, pues en ese momento, su espíritu quedó atrapado, convirtiéndose en un ente maligno por todo ese dolor e ira. Norman sí se dio cuenta que era la clave para detener la maldición, y todo radicaba en comprender la verdadera historia de Aggie y en traer justicia a su memoria. Esta confrontación los lleva a una realidad alterna como a otro mundo. Similar al de la bruja en Coraline, no existe nada, solo la esencia de esta niña en el lugar donde vivió y visitaba con cariño a su madre. Mientras por fuera todo era caos y destrucción, pero por dentro estaba esa niña indefensa que una vez vivió y extrañaba sentirse viva. Norman la hace entrar en razón y él muestra una empatía genuina con ella. Le dice con palabras y tacto que no tuvo la culpa, que a pesar de ambos vivir algo similar de ser juzgados por las personas que les tienen miedo, no porque existan personas malas, no quita que exista gente buena.
Incluso aquellos muertos quienes la juzgaron se arrepintieron de tal acto. Ellos pensaban que hacían lo correcto. Fue por el miedo que le tenían y no comprendían de esas habilidades. Por supuesto que en este top no podía faltar un personaje que, para mí, además de ser una víctima, no merecía para nada los sucesos que sufrió. Es el caso de Emily en El cadáver de la novia. Ella era una persona tan noble que solo quería casarse, pero cometió el error de enamorarse en base de ningún amor por Lord Barkis. Yo sí la considero como una víctima porque su historia involucra tragedia, traición y un destino desafortunado. En la trama ella era una joven mujer que fue asesinada el día de su boda por un pretendiente deshonesto. Emily sufrió un destino cruel al ser engañada y perder la vida antes de poder disfrutar de su matrimonio. Y si fuera poco, ella fue engañada y traicionada, porque en primera instancia, como se nos cuenta la historia trágica de su vida, a partir de una canción en el mundo de los muertos nos damos cuenta que ella sí estaba ilusionada con querer sí o sí casarse con Víctor, pero no se daba cuenta que estaba obligándolo a casarse, igual que para ella una vez fue, y lo que lo consideraba como algo malo. Pero algo que la rompe de nuevo fue en confiar en su prometido Víctor, solo para descubrir que él sí ya estaba comprometido con una relación con otra mujer. Este engaño sí la llevó a un estado de desesperación y tristeza todavía peor. Ya de por sí, Emily, que fue asesinada el día de su boda por Lord Barkis, el pretendiente deshonesto, su vida ya estaba truncada de manera violenta y prematura. Emily quedó atrapada en el mundo de los muertos, separada de la vida que debería haber tenido, viviendo en la soledad y el dolor, sintiéndose incompleta y anhelando lo que se le fue arrebatado. A pesar de estar rodeada de otros seres muertos, no es lo mismo, porque su mayor sueño era casarse, porque ella creía en el amor, a su manera, pero fue algo que le arrebataron a tal punto de esperar en el bosque hasta que, dada la casualidad, apareciera alguien que quisiera estar con ella. Esto en verdad es muy triste. Si es que mis teorías subidas al canal son canon, sería trágico enterarnos que sus padres son los Everglot. Ellos no la querían. Añadiendo que su obsesión fue tan grande a tal punto de espiar a Víctor durante mucho tiempo, porque ella sí sentía que eran almas gemelas. Tenía una pasión en común como el piano, y a pesar de la timidez de ambos, sabían apreciar los pequeños detalles de la vida. A pesar de su situación, Emily anhela el amor y la conexión emocional. Cuando conoce a Víctor, el protagonista se enamora de él y desea encontrar la felicidad, incluso después de la muerte. Para mí, la discusión sobre si Emily merece ser feliz, algunos podrán decir que sí por su sufrimiento continuo. Otros podrán decir que, aunque es trágico lo que le sucedió, la muerte y el más allá implican aceptar ciertos sacrificios. ¿Recuerdas la película de Monster House? Ya había hecho una pequeña teoría en mi canal, pero hay un personaje que me causa cierto sentimiento de rechazo y resentimiento que se enfoca en la trama. Constance es un personaje que, a mi punto de vista, fue una mujer incomprendida, considerada como un fenómeno, pero contada a nosotros desde la perspectiva de Horace Nevercracker. Ella para él no era un fenómeno del circo, sino al contrario, ella para él lo significaba todo. Constance, por lo que podemos notar, es que ella siempre sufría abusos por los espectadores y tenía que estar encerrada. Para ella el mundo estaba basado en burlas hacia su físico y no conocía que en el exterior aún había bondad, que solo encontró con Nevercracker. Su amor por ella lo llevó a rescatarla del circo y también compró una parcela de tierra para construir su nueva casa. Por esto, eso explica su comportamiento cuando los niños daban algún indicativo de querer hacerle daño, como pasó el día de Halloween, en aquel día que ocurrió la tragedia. Su acoso constante la llevó a un frenesí que le hizo agarrar el hacha de Nevercracker que estaba usando y posiblemente atacar a los niños. Su esposo fue golpeado y accidentalmente encendió la máquina de cemento, mientras que Constance perdió el equilibrio y cayó en los cimientos de la casa, muriendo en el impacto. Sí, Nevercracker terminó la casa, pero sin saberlo o haciéndolo a propósito encontró la manera de convertir el alma de Constance a quedarse atrapada en la casa construida para ambos.
En la película no sabemos mucho cómo o por qué Nevercracker sabía que los Domu Mactabilis, o casas embrujadas con vida propia, sino que sabemos que durante ese tiempo protegía a los vecinos, especialmente a los niños, de que no estuviesen cerca. Sin desviarme de esto, ¿les gustaría ver teorías de esta película en mi canal? Después de su muerte, Constance queda atrapada en su propia casa que se convierte en un monstruo. Este estado la deja en una existencia solitaria y aislada, incapaz de interactuar normalmente con el mundo exterior. La soledad prolongada es otra forma de sufrimiento que experimenta, porque ese dolor y frenesí perduraría, dado que en vida ella recibió malos tratos. Incluso vemos que antes de su segunda muerte, pero ahora como casa, Constance solo confiaba en Nevercracker y encontraba calma con él, dejando pensar que Constance se aferró a la vida, quedando su alma sí o sí en la casa de Nevercracker para estar cerca de él. Para mí, la transformación de Constance puede interpretarse como una consecuencia no deseada de las acciones y acusaciones injustas en su contra. La casa monstruosa refleja el sufrimiento y se convierte en una manifestación de la tragedia que la rodea. Pero sabemos que Nevercracker ya no podía seguir con eso por más tiempo. De cierta forma le dolió su muerte definitiva, pero encontró libertad de un ser que atormentaba a las demás personas. Constance era un ser puro que se quebró debido a los malos tratos. Si solo hubiese recibido un mejor trato como el de Nevercracker, esto no hubiese sido así. La pregunta de esto sobre si Constance merecía ser feliz es subjetiva y depende de ti. Algunos pueden decir que por las circunstancias, Constance sí merecía encontrar felicidad y la paz. Otros podrían ver su transformación como una especie de castigo, y la discusión sobre su merecimiento de felicidad puede ser más compleja. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué personaje crees que merecía ser feliz? ¿Conoces algún otro que pudo haber tenido una vida así? No olvides comentar, me apoyas demasiado comentando, ya que mi video puede llegar a más personas. Y si te apasionan las teorías, suscríbete y únete a la comunidad. Encuéntrame también en Instagram y en TikTok. Saludos a todas las gudionas y gudiones. Yo soy Bigudión. Nos vemos en una próxima teoría.